Es oficial, o al menos así lo están presentando distintas informaciones procedentes desde Alemania y los entornos cercanos a la negociación. Jürgen Klopp sería el elegido para convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid. La noticia ha empezado a circular con fuerza en los últimos días, y según estas mismas fuentes, el técnico alemán no solo estaría cerca de firmar, sino que incluso ya habría mantenido conversaciones avanzadas con el club blanco en las que ha dejado claras sus condiciones, su idea de proyecto y, sobre todo, su manera de entender el fútbol de élite. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Porque Klopp no llega como un entrenador que necesita tiempo para adaptarse, ni como alguien dispuesto a improvisar en función del vestuario que se encuentre. Llega con un plan muy definido, con una hoja de ruta marcada desde el primer día y con decisiones que, según se comenta, ya han sido comunicadas en privado a la dirección del club. Su idea no es construir poco a poco, sino reorganizar desde la base, incluso si eso implica tocar nombres muy importantes dentro de la plantilla. De hecho, dentro de esas primeras conversaciones ya se habría puesto sobre la mesa un tema especialmente delicado: la necesidad de realizar 3 salidas relevantes en el vestuario del Real Madrid. 3 jugadores concretos, 3 perfiles distintos y 3 decisiones que, de confirmarse, supondrían un impacto directo en la estructura deportiva y emocional del equipo. Según estas filtraciones, el técnico alemán considera que el ciclo de ciertos futbolistas está llegando a su punto final dentro del proyecto competitivo del club. No se trataría únicamente de rendimiento actual, sino de un análisis más profundo que incluye edad, adaptación a su modelo de presión alta, capacidad de esfuerzo sostenido durante los 90 minutos y encaje en un sistema que exige una intensidad prácticamente constante. En este contexto, Klopp habría insistido en que su proyecto no puede sostenerse sobre concesiones. Su idea pasa por un fútbol vertical, agresivo tras pérdida, con automatismos muy claros en salida de balón y una estructura táctica que no se flexibiliza en función del rival, sino que impone su propio ritmo en cada partido. Para ello, considera imprescindible renovar ciertos roles dentro del vestuario, incluso si eso genera fricción inicial con la afición o con parte de la directiva. Las conversaciones, siempre según estas informaciones, habrían incluido también un análisis detallado de la plantilla actual. Klopp habría llegado con informes propios, elaborados junto a su equipo de analistas, en los que se evalúa no solo el rendimiento estadístico de cada jugador, sino también su comportamiento sin balón, su contribución al pressing coordinado y su disciplina táctica en fases de transición defensiva. Uno de los puntos más llamativos de su planteamiento es que no contempla jerarquías intocables. Es decir, el estatus histórico de un jugador dentro del club no garantizaría su continuidad si no encaja en la idea futbolística del nuevo proyecto. Esta filosofía, habitual en algunos entrenadores de perfil más estructural en Europa, supondría un cambio significativo en la gestión deportiva reciente del Real Madrid, donde la mezcla entre experiencia, galones y talento individual ha sido una constante. Además, dentro del entorno del club ya se estaría valorando el impacto que podría tener un movimiento de este tipo en el vestuario. Hay jugadores que han construido una larga trayectoria en el equipo y cuya influencia va más allá del terreno de juego. La posible salida de 3 piezas importantes no solo abriría huecos deportivos, sino también vacíos de liderazgo que tendrían que ser cubiertos de inmediato por nuevas figuras emergentes. En paralelo, también se habla de la reacción de la directiva ante estas exigencias. Aunque existe interés real en la llegada de Klopp, no todos los sectores del club verían con buenos ojos una transformación tan profunda en tan poco tiempo. La preocupación principal no es tanto el cambio táctico, sino el riesgo de ruptura interna en un vestuario acostumbrado a dinámicas muy consolidadas durante años. Aún así, el entrenador alemán habría sido muy claro en su posición: sin estas decisiones estructurales, no hay proyecto posible. Su enfoque no contempla medias tintas ni reconstrucciones superficiales. Considera que el nivel de exigencia actual en el fútbol europeo obliga a decisiones drásticas si se quiere competir por todos los títulos desde el primer día. En las próximas semanas, si las negociaciones continúan avanzando al ritmo actual, se espera que haya movimientos más concretos. La posible confirmación del acuerdo, la planificación de la pretemporada y, sobre todo, la lista definitiva de salidas marcarán el inicio de una nueva etapa que podría suponer uno de los cambios más profundos en la estructura reciente del club blanco. Por ahora, todo se mueve en el terreno de las filtraciones, las reuniones discretas y las interpretaciones de fuentes cercanas. Pero lo que sí parece claro, según coinciden varios medios internacionales, es que el nombre de Jürgen Klopp ya no es una simple especulación, es una opción real, avanzada y con implicaciones que podrían transformar por completo el futuro inmediato del Real Madrid. El primer nombre señalado es Eduardo Camavinga. La situación del centrocampista francés es, según estas informaciones, mucho más matizada de lo que puede parecer a simple vista y se encuentra rodeada de múltiples capas de análisis tanto deportivos como internos.
Llegó al club como una de las grandes irrupciones del fútbol europeo, un talento precoz que deslumbró por su capacidad física, su inteligencia táctica y su versatilidad para adaptarse a diferentes roles en el centro del campo. En sus primeras etapas dentro del equipo, la sensación general era la de un jugador llamado a marcar una época dentro de la estructura del fútbol de élite, especialmente en un entorno tan exigente como el del Real Madrid CF. Sin embargo, con el paso del tiempo, su evolución no habría seguido una línea tan ascendente y estable como algunos esperaban en un principio. En lugar de una progresión lineal, su rendimiento habría estado marcado por altibajos, momentos de gran impacto combinados con fases de menor continuidad, algo que en un club de máxima exigencia siempre se observa con lupa. En este contexto, las valoraciones internas que se le atribuyen a Clough no se limitarían únicamente a lo que ocurre sobre el césped en partidos concretos, sino que irían mucho más allá, entrando en aspectos más estructurales del perfil del jugador. Según estas informaciones, Clough no solo evalúa el talento técnico o el potencial físico, sino también elementos intangibles como la mentalidad competitiva, la disciplina diaria en los entrenamientos, la capacidad de adaptación a diferentes roles y, sobre todo, la regularidad sostenida en el tiempo. Y es precisamente en este último punto donde surgirían ciertas dudas en torno a Eduardo Camavinga. No se trataría de cuestionar su calidad, que es ampliamente reconocida, sino de analizar si su impacto se mantiene de forma constante al nivel que exige un proyecto de máxima ambición. A esto se suma, siempre según estas versiones, cierta incertidumbre sobre su futuro a medio y largo plazo dentro del proyecto. En un entorno tan competitivo, donde cada posición se somete a una evaluación continua, cualquier fluctuación en el rendimiento puede abrir debates internos sobre el encaje del jugador en la planificación global. En este escenario hipotético, incluso se habría planteado la posibilidad de una salida ordenada como mecanismo de gestión deportiva, ya sea en forma de cesión estratégica para recuperar sensaciones y continuidad, o mediante un traspaso que permita reajustar la estructura de la plantilla antes de la llegada de un nuevo técnico o de una nueva etapa del proyecto. El objetivo de este tipo de planteamientos no sería necesariamente una ruptura abrupta, sino más bien una reconfiguración del equilibrio interno del equipo, evitando tensiones prolongadas o situaciones de saturación en posiciones clave del centro del campo. En un club como el Real Madrid, donde la competencia interna es extrema, este tipo de decisiones siempre se analizan desde una perspectiva global que combina rendimiento inmediato, proyección futura y armonía del vestuario. El segundo nombre mencionado es aún más impactante dentro de este relato: Kylian Mbappé. Nadie pone en duda su calidad individual, su capacidad para desequilibrar partidos ni su condición de uno de los futbolistas más determinantes del panorama mundial. Sin embargo, el supuesto foco del análisis no estaría en su talento, incuestionable, sino en su encaje dentro de la estructura colectiva del Real Madrid CF. Según estas informaciones, Clough habría detectado un posible punto de fricción relacionado con la tendencia del jugador a ocupar un rol extremadamente central dentro de los proyectos en los que ha participado a lo largo de su carrera. Esta característica, que en otros contextos ha sido una ventaja decisiva para maximizar su impacto ofensivo, podría interpretarse en este caso como un elemento potencial de desequilibrio dentro de una estructura que históricamente se ha caracterizado por la primacía del colectivo sobre cualquier individualidad. El Real Madrid, como institución, ha construido su identidad alrededor de una filosofía muy concreta: la idea de que el equipo está siempre por encima de cualquier jugador, sin excepciones, y que los grandes éxitos han llegado precisamente cuando las figuras individuales se integran dentro de un sistema coral y no cuando el sistema gira exclusivamente alrededor de una sola estrella. En este sentido, el encaje de Kylian Mbappé se analizaría desde la perspectiva de su capacidad para adaptarse a ese modelo sin intentar reconfigurarlo a su alrededor. El mensaje atribuido al técnico en este escenario sería especialmente contundente. Mbappé solo podría formar parte del proyecto en plenitud si acepta una adaptación total a la estructura táctica y organizativa del equipo, entendiendo su rol dentro de un engranaje colectivo ya definido. Esto implicaría no solo ajustes dentro del campo, sino también una aceptación clara de los códigos internos del club, donde las decisiones deportivas se toman de forma centralizada y donde ningún jugador, por importante que sea, condiciona la arquitectura global del proyecto. En este marco hipotético, cualquier desviación significativa de ese principio podría abrir debates internos sobre la conveniencia de mantener la relación a largo plazo. Se plantearía, por tanto, un escenario de máxima exigencia, adaptación completa al sistema o la apertura de la puerta a una posible salida futura, siempre dentro de una lógica de gestión estratégica del proyecto deportivo. En conjunto, tanto el caso de Eduardo Camavinga como el de Kylian Mbappé se enmarcan en una narrativa de alta tensión competitiva, donde cada decisión se analiza no solo desde el rendimiento inmediato, sino también desde la coherencia global del proyecto, la estabilidad del vestuario y la identidad histórica del club. El tercer nombre es el más inesperado: Rodrigo Goes. En este caso,
la situación es bastante más compleja de lo que podría parecer a simple vista. Rodrigo ha sido importante en momentos clave durante las últimas temporadas, especialmente en competiciones europeas, donde su capacidad para aparecer en partidos de máxima exigencia ha sido determinante. Sin embargo, su rol dentro del equipo nunca ha llegado a consolidarse de forma completamente estable ni permanente. Ha vivido constantemente en una especie de alternancia entre la titularidad y el banquillo, combinando etapas de gran protagonismo con otras en las que su presencia ha sido más secundaria o incluso residual en función de los planes tácticos del entrenador de turno. Esta irregularidad, aunque no necesariamente negativa en un contexto de plantilla larga y competitiva como la del Real Madrid, sí ha ido generando con el tiempo cierta sensación de incertidumbre en torno a su futuro. No se trata únicamente de rendimiento, sino de percepción de rol, qué lugar ocupa realmente en la jerarquía del equipo, qué nivel de confianza tienen los partidos decisivos y hasta qué punto el club lo considera una pieza estructural del proyecto a medio y largo plazo. Según estas informaciones, el jugador podría estar valorando con mayor seriedad la posibilidad de buscar un proyecto deportivo donde su papel esté mucho más claramente definido, con un rol estable, protagonista y sostenido en el tiempo. No se trataría únicamente de jugar más minutos, sino de sentirse una referencia constante dentro del esquema ofensivo, algo que en su etapa reciente no siempre ha estado garantizado. Y ese deseo de mayor protagonismo, de continuidad y de importancia sostenida dentro del once inicial, encajaría con la idea de una posible salida si las condiciones deportivas no evolucionan en la dirección deseada. Clough, por su parte, no cuestiona en ningún momento la calidad técnica ni el talento del jugador. Al contrario, reconoce su capacidad para decidir partidos, su versatilidad en el frente de ataque y su experiencia en escenarios de alta presión a pesar de su juventud relativa. Sin embargo, prioriza por encima de todo la estabilidad del grupo, la claridad de roles y la cohesión interna del vestuario. Su filosofía de trabajo parece orientarse hacia un modelo donde cada jugador conozca exactamente su estatus, su función y su nivel de importancia dentro del sistema colectivo. En ese contexto, si un futbolista no está completamente convencido de su continuidad o de su rol dentro del proyecto, el técnico preferiría facilitar una salida ordenada antes que mantener una situación de duda prolongada que pueda afectar al ambiente del vestuario o al rendimiento global del equipo. La idea central es evitar cualquier tipo de ambigüedad que pueda traducirse en desconexión, frustración o falta de compromiso sostenido a lo largo de la temporada. Además, su reciente situación física, con algunos problemas menores que han interrumpido su continuidad en ciertos tramos del calendario, junto con la elevada competencia interna en el ataque, donde conviven múltiples perfiles ofensivos de primer nivel, refuerzan aún más la percepción de que su continuidad no está completamente asegurada dentro del nuevo contexto táctico que se estaría planteando. En un equipo con tantas opciones en ataque, cada detalle cuenta, y la regularidad se convierte en un factor determinante a la hora de consolidar un rol fijo. A esto se suma un elemento adicional no menor, la evolución natural de la plantilla y la necesidad constante de adaptación a nuevas dinámicas competitivas. En entornos de máxima exigencia, los proyectos no se construyen únicamente sobre el talento, sino también sobre la disponibilidad constante, la adaptación táctica y la aceptación de roles específicos dentro de una estructura colectiva muy definida. En conjunto, estas tres situaciones analizadas en el entorno del equipo dibujan un escenario muy claro, casi como una declaración de principios del nuevo proyecto deportivo: compromiso absoluto, jerarquía perfectamente definida y cero espacio para dudas internas. Clough no parece dispuesto a gestionar zonas grises ni situaciones intermedias donde un jugador esté a medias dentro del proyecto o mantenga una relación ambigua con su rol dentro del equipo. Esto no sería únicamente un simple cambio de entrenador o una modificación puntual en la dirección técnica del club. Podría interpretarse, en cambio, como el inicio de una posible transformación mucho más profunda dentro del Real Madrid, donde no solo se ajustarían los aspectos tácticos o deportivos, sino también la estructura interna del vestuario, los liderazgos, las jerarquías y la forma en la que se entienden los roles individuales dentro del colectivo. Si estas decisiones se consolidan, el impacto podría sentirse desde el primer día, no solo en el campo, sino también en la dinámica diaria de trabajo, en la gestión del vestuario y en la manera en la que cada jugador afronta su papel dentro del equipo. Un cambio de este tipo no se limita a 11 titulares o esquemas tácticos, sino que puede redefinir por completo la identidad interna de un club acostumbrado a la máxima exigencia y a la constante evolución.